Advertencia. Esta sección puede tener contenido sensible para algunos, se recomienda discreción. La siguiente es la transcripción de una entrevista realizada por el personal superior de la Fundación, Dr. Alto Clef SCP-343. El Dr. Clef fue aprobado para realizar la entrevista debido a su resistencia natural a alteraciones anómalas. Joven Alto, hijo mío. Entra, por favor. Toma asiento. ¿O debería hacerte un asiento? No, gracias. Mira, ambos sabemos que solo estoy aquí porque tenemos que asegurarnos de que no intentes perder el tiempo con esta entrevista. Odio hacer esto, así que necesitaré que seas sincero conmigo porque no quiero estar aquí todo el día. Ven ahora, Alto. Siempre he disfrutado nuestras charlas. Yo no lo he hecho. De todos modos, hemos aprendido un par de cosas nuevas e interesantes sobre ti recientemente. Bueno, ¿quién puede decir verdaderamente conocer el misterio de la naturaleza de Dios? Conozco tu edad, en primer lugar, ¿qué es? Sin edad como el universo. Eso no, y sé tu nombre. ¿Eres Matusalén el Arcanista? ¿Visir real de la antigua casa de Malidrau? Yo. Disculpa, Es una pregunta bastante fácil, solo sí o. ¿no lo es? ¿Cómo sabes eso? Caín te delató. Dijo que si hubiera sabido que vivías aquí nos lo habría advertido hace mucho tiempo. También dijo que eras un estafador y uno legendario, con delirios de grandeza. Quiero decir, delirios parece un poco exagerado. Maldita sea, Caín. Caín ese vagabundo bastardo. Entonces, ¿eso es un sí o un no? Quiero decir, supongo que sí, pero hace mucho, mucho tiempo que no me llaman así en Cristo. Honestamente, me molesta un poco que él supiera quién era yo, trabajé muy duro para tratar de mantenerme alejado de él y los de su calaña. Viejos y polvorientos pervertidos de los viejos tiempos que deberían habernos hecho un buen favor a todos y haber muerto cuando lo hizo el primer hombre. ¿De dónde eres entonces? Mira, está bien, está bien. Cooperaré, pero debes saber esto. Incluso mi gran mente no es infalible, querido Alto. Caín puede recordar todas las cosas, pero yo no puedo, no de la misma manera. Sin embargo, he guardado algunos recuerdos, y estos pueden ser útiles para ti, de alguna manera. ¿De dónde eres? Dios mío, relájate. Muy bien. ¿De dónde soy? Es curioso, ya sabes, cómo las cosas se repiten. El mundo era un lugar más mágico en aquel entonces, pero a pesar de toda esa energía arcana todo parecía igual que ahora. No ahora como en este minuto, pero ahora como en estos últimos milenios. Nací hace mucho tiempo, en un lugar que no existía desde que subieron los mares. Mi nombre era Mateo, o mejor dicho, ¿sabes cuáles fueron las primeras lenguas? Egipcio. Pensarías entonces, pero estarías equivocado. Eran lenguas canáneas, literalmente llamadas así en honor a Caín, ese sinvergüenza, ya que probablemente fue la primera persona en escribir algo. No teníamos algunas distinciones para ello en aquel entonces, pero era similar al fenicio, o al menos, el alfabeto era similar. Simplemente lo llamamos la lengua de Caín. De todos modos, mi nombre era Mateo y el nombre de mi madre era Mira. Mi padre era, en realidad, no sé si recuerdo su nombre. Peculiar. Era funcionario real del rey en el valle, Ulem. Crecí en el patio de esa casa. Es curioso lo rápido que volvió. ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado desde que hablé en lengua de Caín? ¡Qué extraño! ¿Qué era la casa de Apolión? Ellos eran los reyes del cielo. Se autodenominaron el reino más poderoso y antiguo de los hombres. La gente contaba historias sobre cómo el rey Apolión había robado un gran tesoro de la corte de los dioses y le había dado dominio sobre los reinos. No sé cuánta verdad había en ello, pero eso es lo que decía la gente. ¿Qué les pasó? ¿La casa Apolión? Bueno, eso es difícil de decir, creo. Eran la mayor potencia del mundo, hasta el momento en que, no lo eran. Hubo una campaña, creo, Apolión llamaba a los jóvenes a servir en sus ejércitos y todas las grandes casas tenían que responder, ya sabes, recuerdo claramente que hubo algún tipo de campaña. Entonces, el rey murió, o fue asesinado, y su hijo también murió, creo, déjame pensar un momento. Oh, sí, lo siento. Creo que lo recuerdo mejor en parábola.
Esta es la historia de los 4 caballeros. 3 lo traicionaron, 1 lo amó y fue a su perdición tratando de complacerlo. ¿Cómo se llamaban? No puedo decir que sabría cómo se traducirían, pero fueron Leire, Lancel, Egir y Hector, si no me equivoco. Los 3 primeros fueron los traidores, y el último fue el caballero que amaba. Algo así. Creo que también hubo una maldición. De todas formas, en cuanto a lo que les pasó no lo sé. Un día sus mensajes dejaron de llegar y al día siguiente había humo sobre las montañas de Apollona. Con el tiempo, recibirías fragmentos de viajeros que hablaban de un monstruo con muchas caras y una criatura que mataba a cualquiera que lo mirara. Solo hablando de ello ahora, hay cosas que vuelven. No podría haber sido, Dios, tal vez un niño, un joven incluso. Había esto, ¿cómo lo describes? Este horror agitado, un demonio con 6 ojos, del tamaño de una montaña. Chocando, gritando y arrastrándose hacia el norte, lejos del mar. Horrible de ver. Recuerdo que un hombre me dijo que el monstruo era una criatura del viejo mundo, algo extraño en su origen. No sabía qué significaba eso entonces, pero creo que era el momento adecuado. Habría tenido que venir de Apollona. Tenía unas horribles cadenas de acero por todos los brazos, creo, y griega. Sí. Ciertamente, Apolión sufrió algún desastre, aunque ahora no entiendo su naturaleza. Está bien. ¿Qué sabes entonces sobre los niños de la noche? ¿Estás bien? Hola Control, ¿podemos recibir atención médica? No, lo siento. Estoy bien. Ellos los llamaban así. Las hadas los llamaban así, quiero decir. Lo hizo más aceptable, tal vez, cualquier blasfemia que tuvieran que cometer para conjurarlos. Lo siento, alto, ha pasado tanto tiempo. Hay muchas cosas que he olvidado a lo largo de los años. No creo que realmente haya considerado eso cuando puse esa sangre en mí para prolongar mi vida, ya sabes, pero tú puedes olvidarte de las cosas, para bien o para mal, pero, no puedo olvidarlo. No puedo olvidarlos a ellos. Yo era un joven mago en ese momento, no más de 60 o 70 años, en los primeros años de mi vida. Había abandonado Ulem años antes después de que mi madre enfermara y falleciera, y viajé al desierto para estudiar con el hechicero Relivine de Gaeva, en Malidrauk. Estábamos tan lejos del mar que no creo que nadie lo esperara. ¿Qué pasó? No sé realmente por qué existen. Había historias, siempre hay historias. La gente hablaba de cómo un rey hada rezaba para que un caballero lo salvara de un dragón, y el caballero era un hombre sin alma, o algo así. Sabíamos de las hadas, aunque la mayoría de la gente nunca había visto una antes. Vivían al otro lado del mar, y había esta ciudad blanca en la costa, no recuerdo el nombre, pero podías ir allí y en las noches estrelladas venían las hadas y podías comerciar con ellas. Pero los niños, vivían con las hadas, en los bosques más allá del mar, o eso decían las historias. Eran un monstruo de cuento de hadas, alto, como un hombre del saco o un demonio. Algo sobre lo que las madres advertirían a sus hijos por la noche. Algo en lo que pensarías cada vez que escucharas algo dando vueltas en la oscuridad, un horror perdido con el tiempo. Recuerdo la primera vez que los vimos. Era una noche de verano y había una duna que se elevaba muy por encima de nuestra ciudadela al oeste. Se podían ver desde toda esa distancia. Eran cosas enormes, mucho más altas que cualquier hombre, cubiertas de cabello negro y gris enmarañado, por todo el cuerpo. Eran como si alguien te describiera a un hombre, pero en realidad nunca habían visto a uno. Sus ojos brillaban en la oscuridad y simplemente, se quedaron allí, hombro con hombro, tal vez 50 de ellos seguidos. Intentamos acercarnos a ellos y comunicarnos, pero ellos simplemente nos miraron fijamente. Hacían este ruido horrible, como la risa de un niño, esta risa inhumana y medio parlanchina, y cantaban estas canciones espeluznantes, con voces agudas. Mi maestro era el alto magistrado, una figura extremadamente poderosa por derecho propio, y salió a dispersarlos, y ellos simplemente, lo destrozaron. Como si fuera un juguete, simplemente lo agarraron, lentamente, y no les afectó en absoluto su magia. Empezaron a tirar de él y a reír, y lo separaron. Ahora bien, aquí es donde decidí huir, pero tampoco podías huir de ellos. Eran más rápidos que cualquier hombre y más fuertes que cualquier hombre.
No se les podía perforar con una lanza, no les molestaba lo arcano. Parecía que no les gustaba el fuego, pero no era un impedimento. Nos acorralaron a todos y nos ataron con estas cadenas negras, y luego nos arrastraron de regreso a sus barcos en la costa. Yo, solo sobreviví acostado sobre el cuerpo de un viejo granjero, que rogó y lloró durante 3 días seguidos. Cuando llegamos ya se había calmado, y cuando lo di vuelta todo lo que quedaba dentro de él se cayó, la tierra lo había reducido a la mitad, como pino contra papel de lija. Nos llevaron a sus largos barcos y éramos tantos que ni siquiera pudimos acostarnos. Después de la primera semana las cosas mejoraron, habían muerto y caído suficientes personas como para que hubiera suficiente espacio para sentarse encima de ellas. Los intrusos no parecían saber qué darnos de comer. Conseguimos carne cruda y agua de mar, que al menos pude hacer potable. Después de un mes llegamos a las orillas del antiguo bosque de las hadas, pero era diferente a lo que se escuchaba en las historias. Nos arrastraron por nuestras cadenas, vivos y muertos, a la oscuridad y nosotros, todo lo que recuerdo era lo oscuro que era y como siempre podía sentir su cabello podrido rozando contra ti, como si estuvieran justo encima de ti, mirando. Sentirías a uno de ellos pasar, silenciosamente en la oscuridad, y te preguntarías si era tu turno. Colgaban nuestras cadenas en los árboles y venían y sacaban a una persona de su manáculo, como si estuvieran recogiendo una manzana madura, y luego simplemente, jugaban contigo. Pinchaban a un hombre con tanta fuerza que sus dedos pasaban directamente a través de ti, o apretaban a alguien con tanta fuerza que sus ojos salían de sus caras. Había una mujer, Dios, ahora lo recuerdo, que estaba embarazada, sobrevivió en el barco comiéndose a su propia madre muerta, y ella, la bajaron y comenzaron a hacer su trabajo, y luego, simplemente la partieron por la mitad. Alto, fue como abrirles una bolsa de patatas fritas, no fue nada, ellos apenas reaccionaban, solo hacen reír a sus horribles pequeños y juegan con la sangre. La tiraron, y simplemente la aplastaron, ellos, nunca durmieron. Nunca. Podías intentar dormir, pero ellos estaban allí mirándote, con los ojos pegados a ti, y cuando dormías, era peor. Estaban limitados por la realidad en lo que podían hacerte mientras estabas despierto, pero estaban en nuestros sueños. Después de un tiempo, nosotros, decidimos que así era como se comunicaban. Hablaban entre ellos en pesadillas, y por eso nos mantenían allí, para que tuviéramos sus pesadillas y pudieran hablar. Registraron toda su historia en esas pesadillas, donde se podía ver, siempre veíamos esta en la que había una mujer, un hada y todas estas otras hadas más pequeñas a su alrededor, y luego te dabas la vuelta y veías una línea de intrusos que se extendía hasta donde podías ver, simplemente observándola. Siempre se sintieron tan miserables y tristes, y nunca sentías un odio hacia ellos, solo que no pensaron como nosotros. ¿Cómo escapaste? Escapar. Nadie escapó. Escapabas cuando moriste, y si morías se llevarían tu cuerpo a su Dios, y te arrojarían a un pozo. Dijimos que cuando entraste al pozo, te convertiste en parte de la pesadilla. A veces, mientras dormíamos, veíamos los rostros de nuestros amigos, pero sus rostros siempre estaban retorcidos en estas sombrías burlas de lo que había sido. Pero los ojos alto, podías verlos allí. Detrás de la máscara del engaño tenían miedo. Pero no estábamos solos. Había otros allí, hadas de ese bosque que estaban atadas en el mismo hierro negro que nosotros. Estaban rotos, de alguna manera, no recuerdo muy bien cómo, pero había algo en ellos que no podías decir lo que se pegaba en la boca. Todos estaban en shock, ya sabes, no estaban hechos para este tipo de cosas. Quiero decir, ninguno de los dos lo era nosotros, pero había entre nosotros quienes estaban haciendo planes de escape. Aquellos que querían dejar la pesadilla, ¿sabes? Pero las hadas simplemente estaban rotas. Pero, nosotros pudimos escapar, supongo. Había un hechicero, Noé, de la antigua casa. Él realmente lo juntó todo. Los intrusos nos necesitaban, tenían que crear horror para nosotros, porque toda su cultura dependía de ello. Ni siquiera podrían hablar entre ellos sin nuestras pesadillas. El viejo Noé siempre decía que tenía un plan, que nos iba a sacar de allí, y griega. Bueno, luego desapareció.
Pensamos que los niños de la noche se lo habían llevado, lo habían arrastrado para encontrarle un final cruel, pero, entonces, un día, el sol se asomó entre las copas de los árboles y todas las flores florecieron al mismo tiempo, en todas partes. Al día siguiente llovió y al día siguiente también. Siguió lloviendo durante una semana, luego un mes, y cuando finalmente encontramos al viejo Noé, su cuerpo era solo una cáscara humeante, cubierta de símbolos arcanos y completamente agotado. Pero siguió lloviendo y los valles empezaron a llenarse. Recuerdo la primera vez que vimos uno de ellos morir, el bastardo se resbaló en un pozo que había comenzado a inundarse, y mientras los que estaban en el pozo simplemente nadaban mientras las aguas subían, el intruso simplemente se quedó allí, con los pies planos en el fondo del pozo. No flotó, solo observó cómo subían las aguas. Los otros intrusos se reunieron a su alrededor y lo miraron fijamente, cantando sus canciones y parloteando, pero entonces nos dimos cuenta de que, no podían oírle, porque ninguno de nosotros dormía, y él simplemente, bueno, se agitó un poco al final, pero nunca salió del pozo, y las aguas seguían subiendo. ¿Cómo te escapaste? Cerca del final, cuando el mar empezó a subir por la costa, empezaron a acorralar a un grupo de nosotros, millones, tal vez, de todo el bosque, y a arrastrarlos más profundamente. Ahí es donde estaba su Dios. Pero se volvieron descuidados, o tal vez no se dieron cuenta, y logramos escabullirnos. No nos fuimos solos, las hadas, las que todavía estaban alerta, vinieron con nosotros. Corrimos hacia las montañas del sur y teníamos que, el camino que tomamos, podíamos ver el bosque a kilómetros de distancia, una vez que cruzábamos la línea de árboles, podíamos ver el exterior y fue entonces cuando lo vimos. Su dios, alto. Monstruoso, supurante, hinchado como un cadáver al sol. Estaba tan oscuro entonces, el cielo estaba solo de nubes negras y lluvia, pero aún se podía ver. Luces rojas alrededor de su base y gente colgando de sus extremidades. Las hadas, las que estaban con nosotros, hubo algunas que, cuando lo vieron, comenzaron a llorar y huyeron de regreso al bosque. Podrías oír eso también, gemidos, chirridos y gritos. Pero el resto de nosotros seguimos corriendo y un día el mundo estaba bajo el agua. Vivimos en esa montaña durante 100 años, si tuviera que apostar, y cuando las aguas retrocedieron el mundo había cambiado. Los intrusos habían desaparecido, las hadas se habían retirado al viejo bosque y el resto de nosotros simplemente, continuamos con nuestras vidas. Alto, necesito hablar muy en serio contigo por un momento. Ahora me doy cuenta de que al preguntarme esto, sin duda tienes motivos para ver mis respuestas. Ha sido mi esperanza y griega. Mi creencia, que los intrusos se ahogaron en el fondo del gran diluvio, junto con toda esa pobre gente miserable colgada de su dios cadáver. Pero si encuentras evidencia de que esto no es verdad, que tal vez que ellos sobrevivieron, alto, no puedo volver a hacerlo. No después de todo este tiempo. Si llega el momento, me iré de aquí. Necesito que me lo digas. Te lo ruego, alto. Necesito saber. No puedo hacerlo de nuevo. No puedo volver a la oscuridad. No te preocupes, no tenemos ningún motivo para creerlo. Desearía poder confiar en ti aquí, alto, pero veo la mentira en tus ojos, no necesito doblegar la realidad para verla. Por favor escúchame, no debes buscar a estas criaturas. Si los ves, debes huir y saber que incluso tu escape podría no ser suficiente. Su civilización depende de nuestro terror, alto. ¿Entiendes esto? Si han sido enterrados, deberán permanecer enterrados. Por favor, entiéndeme. Deben permanecer enterrados.